camino al final de la parte matutina, esta segunda jornada del Congreso, el tercer Congreso Internacional de Industria 4.0. Otro de los paneles tan interesantes como los anteriores tiene que ver en este caso con las pymes de base tecnológica que están trabajando la transformación digital. El moderador, en este caso, de este panel será Mauro Busso, que es director general de la Cámara de la Industria Argentina del Software CESI, y estarán con él don Adrián Lasso, que es responsable de innovación Baufest, y el ingeniero Lucas Roca, director of Sales and Marketing de PECA. Gracias, Fede. Muy buenos días, Lucas, Adrián. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerles a Diva y a Silvio nuevamente la invitación a este congreso. Ya estuvimos el año pasado con ustedes y estamos súper contentos de poder traer una mirada desde la Cámara de Industria del Software sobre la visión de las pymes del sector tecnológico sobre Industria 4.0 y sobre la transformación digital. Lucas, Adrián, ya nos metemos directamente en el tema y muchas veces hablar de Industria 4.0, hablar de transformación digital, hablar de todo este proceso que representa el cambio tecnológico en la industria, en el comercio, en general, es muchas veces visto como un tabú, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que invertir y demás? Pero te voy a pasar primero la palabra, Adrián, es cierto que no te tengo que tocar porque estamos con distanciamiento. Te paso la palabra, Adrián, como para que nos des tu mirada desde Baufest y desde el sector. ¿Cómo lo ven tus clientes? ¿Cómo encaran este proceso tus clientes? ¿Cómo te sentás en la mesa a charlar con un dueño de una industria sobre este tema? Bueno, yo creo que casi todos nuestros clientes son conscientes, la mayoría, todos, porque el impacto es muy grande de la tecnología, últimamente todavía se lo nota mucho más. Creo que el gran desafío que tienen es cómo incorporarlo. Ya no es que hay que convencerlos, es cómo lo incorporamos y la pregunta es cómo aceleramos esa incorporación de la tecnología. Fundamentalmente nuestros clientes están trabajando en lo que es la relación digital con sus clientes, en cómo la transforman esa relación a través de los canales comerciales, los e-commerce, aplicaciones propias. Después están trabajando hacia atrás, cómo ser más eficientes, cómo lograr la eficiencia operativa, pero también cómo innovar con tecnología. Y en ese término de cómo innovar, no solo están innovando en la forma de hacer las cosas, sino también generando nuevos modelos de negocio, nuevos flujos de revenue a través de la tecnología, invirtiendo en otros tipos de productos que, si la empresa era física, empiezan a hacer productos digitales y empiezan a tener un mix entre lo físico y lo digital. Ahí me parece que el tema de la innovación, además de la tecnología, juega un papel importante y tener prácticas que sustenten el cambio tecnológico, no solo la tecnología, sino prácticas organizacionales, es algo que están demandando también mucho los clientes. Claro, es una muy buena mirada, es decir, cómo transformo mi negocio, más que nada ahora. No es solamente voy a hacer una inversión en Industria 4.0, sino cómo voy a transformar mi negocio, totalmente, cómo voy a ser más eficiente. Lucas, desde el punto de vista de Procarma y ustedes como partners de SAP en Argentina, son soluciones más robustas, más pesadas, pero sin embargo están buscando ese nicho en la industria, en la pyme, más pequeña. ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo se sientan también en la mesa de ese industrial a decir, mira, te vengo a proponer un cambio, como dice Adrián, un cambio de visión de tu negocio? Mira, Mauro, nosotros nos definimos como una empresa de ingeniería de experiencia. Entonces, nosotros acompañamos a nuestros clientes a transitar este camino de la industria 4.0 basado en la experiencia 360. Hoy los clientes compran por una buena experiencia, vuelven a ir a un negocio por una buena experiencia, vuelven a viajar a una aerolínea porque tuvieron una buena experiencia de check-in, de boarding. O sea, todo se basa en la experiencia. Nosotros acompañamos a nuestros clientes básicamente repensando sus procesos de negocio, arrancando de la base, repensando, digamos, cómo automatizar y cómo analizar, cómo automatizar sus procesos. Los acompañamos desde ese lado. Y a partir de ahí implementando la tecnología y un poco para robarle el eslogan del Congreso y cómo humanizar la tecnología.
porque todo este tipo de tecnologías como la automatización de procesos con bot, lo que es Internet de las Cosas, lo que hacen es potenciar el capital humano. Las personas empiezan a tener una visión y una tarea más de valor y no tan repetitivas administrativas. Después nos vamos a meter de todas formas en ese tema seguramente. Sí, hay mucho para hablar de eso. Es otro de los temas tabú de Industria 4.0 y de la tecnificación, ¿no es cierto? Sí, pero muchas compañías arrancaron, digamos, o generaron sus procesos a partir de la limitación que había de la tecnología años atrás. Entonces hoy tienen que repensar su modelo de negocio con este tipo de nuevas tecnologías. Y seguimos con esto de la nueva experiencia que tienen los usuarios, no solamente desde el punto de vista del industrial, que está metiéndose en un desarrollo de cambio productivo, de tecnificación, de innovación, como decía Adrián. Pero Lucas, en este contexto de COVID-19 a nivel mundial, que nos ha llevado a repensar absolutamente todos nuestros procesos, la dinámica, la comunicación con nuestros clientes, el día a día con nuestros clientes. ¿Cómo lo ven desde tu empresa en relación a lo que están haciendo, lo que están encarando las pymes? ¿Ves que hay una aceleración en esta inversión en tecnología? Sí, mira, nosotros lo definimos como que la pandemia no cambió nada, sino adelantó todo. Claro, exactamente. Claro. O sea, adelantó la adopción del teletrabajo, adelantó la adopción de las compras online, de los pagos con QR. O sea, hizo, digamos, que cosas que iban a pasar dentro de 5 años se adelantaran ahora. Entonces, la industria 4.0 es inversión en tecnología, en transformación, y esas empresas, las que no habían empezado a transitar ese camino, se tuvieron que adelantar y empezar a transitarlo, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Y esa aceleración, ¿dónde ves, Adrián, que está el foco de la aceleración? ¿Está en el e-commerce? ¿Está en los procesos de backend? ¿Está muy, muy ligado a la relación con el cliente final? ¿Dónde ves que realmente se está produciendo el cambio de innovación? Yo creo que, bueno, obviamente el primer impacto fue lo que comentó recién Lucas, que tiene que ver con el trabajo remoto, cómo hacer para que seguir operando en medio de una situación de aislamiento. Los grandes ganadores son las tecnológicas de comunicaciones y de plataformas de comunicación y de colaboración. Ahí hubo mucho adelanto en las formas de trabajo. Se aceleró muchísimo la forma de trabajo con colaborativos, con plataformas, pizarrones online, comunicaciones, video, interacciones digitales. Ahí fue un gran adelanto. En la forma de trabajo creo que también, si no son tecnológicas, en cómo se trabaja hoy, se trabaja totalmente distinto. Eso es un cambio que llegó para quedarse. Pero después también en lo que tiene que ver en la utilización de la información, porque la información empezó a jugar un papel mucho más preponderante en la toma de decisiones, y esperamos que el gran impacto sea a través de la predicción, ¿no? Y eso creo que después vamos a hablar un poquito más. Seguramente, pero en ese impacto también me imagino que con este acelerar de los procesos que nosotros decíamos, bueno, este es un proceso de cambio, nos vamos a embarcar en este cambio, en algún momento va a llegar, ¿sí? O se va a masivizar este cambio. Tenemos un happy problem también en el sector respecto de los recursos que van a ser la implementación, el delivery de esa industria 4.0 que está necesitando nuestra industria en la Argentina. ¿Cómo la ves desde tu empresa y la capacidad de delivery que hoy tienen para llevar este proceso adelante? ¿Lo podemos acelerar? ¿Estamos en condiciones? Bueno, yo creo que somos una industria del conocimiento, con lo cual el conocimiento lo tienen las personas mayormente. Entonces, el mayor desafío que tenemos las empresas del sector sobre todo, pero también nuestros clientes y la sociedad en general, es cómo aprender el impacto que pueden generar las nuevas tecnologías o las tecnologías en general. Entonces, el proceso de aprender es un proceso sumamente complejo para una organización, cuanto más grande, más complejo para poderlo llevar a la práctica. Entonces, eso es un gran desafío nuestro como industria y también como sociedad. Y por otro lado, cómo capturar mayores cantidad de personas que tienen capacidad de hacer eso.
al difundirse tanto la transformación digital, el recurso escaso somos las personas con ese conocimiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con capacitar a las personas, con hacerlas más digitales de alguna manera, me parece que es el gran desafío que tenemos en la industria. Definitivamente y claramente desde la Cámara de Industria del Software, permanentemente y desde hace muchos años, trabajamos realmente y en forma en conjunta con los distintos organismos de gobierno para generar todos esos talentos que está demandando nuestra industria. Como dice Adrián, los dueños del talento son las personas, los dueños de la información son las personas, los que tienen la capacidad son las personas. Entonces, Lucas, la pregunta es: ¿cómo están trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? Si le podés comentar a la audiencia, ¿cómo estamos trabajando desde la CESI, la Cámara de Industria del Software de la Argentina, y a través de su red federal de polos y clústeres, que hoy representa ni más ni menos que a 1.800 empresas a lo largo y a lo ancho del país, en 24 provincias distintas, todos trabajando mancomunadamente en la misma dirección: generar recursos, generar conciencia? Pero nos contás un poco más sobre uno de los pilares, que es justamente la transformación digital que estamos proponiendo desde la Cámara. Sí, es un buen punto. De la Cámara estamos trabajando en el eje, que es uno de los principales, el eje de transformación digital. Lo que estamos haciendo, estamos construyendo un puente entre las industrias y la industria del conocimiento. ¿Por qué? Porque las industrias en forma individual, la empresa individual, no puede generar una economía de escala para cumplir una necesidad que tiene la industria en una industria particular. Entonces, esa economía de escala la puede generar, digamos, juntándose varias industrias, varias empresas de la misma industria. Y del lado de la industria del conocimiento también, porque una sola empresa del conocimiento no puede tener la capacidad de desarrollar o todas las capacidades para desarrollar una necesidad. Entonces, de la CESI estamos construyendo ese puente para unir los dos mundos, y estamos trabajando con diferentes entes, ¿no? El INTI es uno de esos, y con otros entes privados y públicos, ¿no? Claro, el Ministerio de Desarrollo Productivo por otro lado, en las provincias también, y esto es importante mencionar, el enorme trabajo que menciona la Red Federal de Polos y Clústeres, que en cada una de las provincias hay 1, 2, 3 entidades que justamente apoyan y garantizan justamente la implementación de estos cambios, esta innovación en la industria. Y esos polos y clústeres justamente están representados o representan empresas que están dispuestas, que pueden promover, que pueden proporcionar este cambio. Ahora sí, si quieren, nos metemos en un tema un poco más complicado justamente para el sector y para lo que propone la industria 4.0, la inteligencia artificial, la robótica y todo este análisis de datos por medio de las máquinas, y justamente es ese tabú que nos genera y que nosotros tratamos de desmistificar desde la Cámara y desde el sector. Digo, un robot me viene a quitar mi trabajo. ¿Realidad o hay un poco de falacia? ¿Hay un poco de los dos? Digo, si leemos algunos informes, hay un informe muy, muy bueno de Forbes que indica, y de hecho el premier de la India dijo: inteligencia artificial viene a romper con 2.3 millones de puestos de trabajo a nivel mundial por año, pero justamente la misma inteligencia artificial es la que propone 6 millones de trabajos nuevos enfocados en la tecnología. Tal vez es un cambio de paradigma en la educación, tal vez es un cambio de paradigma, pero vamos un poco por parte. ¿Cuánto de mística hay que los robots me vienen a sacar mi trabajo? Adrián, dale, vamos con... Bueno, ahí yo creo que, al igual que la revolución industrial, esta también es otra revolución de ese estilo. La revolución industrial también sacó puestos de trabajo, algunos puestos de trabajo, los que estaban relacionados con algún tipo de trabajo físico que era replicable por una máquina. Acá va a pasar lo mismo, pero yo creo que, al igual que con la revolución industrial, nosotros con la informática creo que tenemos una diferencia, es que vamos a poder hacer algo colaborativo, vamos a poder hacer superhumanos en términos de hacer algo colaborativo, complementativo. O sea, hoy, por ejemplo, un trader está
rodeado de pantallas y de información para poder tomar mejores decisiones. Lo ayuda a ser mucho mejor en su rol. Eso que ocurre hoy con ciertos puestos de trabajo se va a popularizar mucho más. O sea, una especie de corsé informático, digital, que hace a los humanos mejores, que le facilitan ciertas tareas. Creo que el reemplazo va a haber en algunas partes, como vos bien dijiste, pero en otras vamos a ser mejores en nuestro trabajo, más productivos, mejores decisiones, pero además vamos a incorporar otros puestos de trabajo, productos que se van a necesitar muchas más personas. El gran desafío para los gobiernos y para la sociedad en general es cómo hacemos la transformación de la fuerza laboral, que hoy sabe una cosa y hay que llevarla, hay que digitalizarla. Ahí creo que como país tenemos un gran desafío. Creo que Argentina tiene, también una buena educación para poder lograrlo, pero hay que hacer un trabajo muy coordinado. Claramente, Lucas, y desde tu perspectiva, puede ser que en algunas industrias haya un cambio metodológico, un cambio de funciones, como bien nos explica Adrián, un cambio de funciones de una persona que estaba atrás de un torno, dándole a la manijita para adelante, para atrás, para arriba y para abajo, y hoy seguramente ese mismo tornero necesita habilidades digitales para manejar un torno de control numérico. Entonces, digo, ¿cómo trabajan ustedes en las implementaciones de Industria 4.0, de estos procesos productivos, para transformar esas personas dentro de la industria, más allá de nuestro sector en particular, la informática? Sí, mira, por ejemplo, está comprobado que cuando uno toma una persona, por ejemplo, para hacer tareas de analista, hace un 40% de tareas administrativas. O sea, no explota todo su potencial o su capacidad, sino hace tareas que no agregan valor. La tecnología, como el tema de automatización de procesos con bot, lo que hace es potenciar el capital humano y mejorar esa tarea que hace cada persona. No solo para la empresa, sino para su crecimiento profesional. Porque la verdad es que esas tareas que no agregan valor, no le agrega valor ni a la empresa ni a su crecimiento. Claramente, definitivamente, con lo cual es una muy buena propuesta para todos los empleados hoy de cualquier industria que dice, uy, no, me pusieron un robot y ahora, ¿qué pasa con mi puesto de trabajo? No, que se queden tranquilos, que en todo caso lo que hay es una transformación de su trabajo, de su calidad de trabajo, y muchas veces está atado, seguramente, como ya lo mencionó Adrián en un pasaje de la conversación, está ligado a la información, a leer la información que me suministran las máquinas de una industria. ¿Cómo ves vos esa transformación en la lectura de la información, en el perfil de los operarios de una industria? Sí, indudablemente se van a tener que capacitar y desarrollar otras capacidades, ¿no? O sea, pero es un buen desafío y creo que a cualquier persona que uno le pone un desafío lo toma, digamos, ¿no es cierto? Seguramente, digamos, va a haber, digamos, algunos reemplazos laborales, eso que no, como comentaba Adrián, digamos, esto es otra revolución industrial, ¿no? Pero yo creo que las personas que salgan de esa situación de confort y que tengan la oportunidad de desarrollarse, va a ser una oportunidad enorme, ¿no? Adrián, ¿cómo la ves vos? Porque justamente nos mencionaste durante un pasaje la importancia de la información en los procesos productivos. ¿Cómo ves cuál es el diferencial de esa información en el proceso productivo de una industria? Para mí, bueno, y como se dice hoy, los datos son el nuevo petróleo, ¿no? ¿Y uno en qué lo ve manifestado eso? ¿Cuáles son ejemplos muy claros de cómo la utilización de datos te cambia un modelo de negocios? Las empresas exponenciales, que son empresas tipo Uber, tipo Airbnb, que no son dueñas de los bienes, pero que hacen un uso espectacular de eso, pero a través de la información y de la sistematización. Esa misma lógica, esa misma estrategia se puede aplicar en todas las empresas, en particular lo que tiene que ver las industrias, a través del IoT. El IoT lo que me permite... Puede pasar, Puede pasar. Disculpen. Lo que me permite el IoT es poder tener una sensorización de todo mi proceso productivo. A partir de ahí puedo tener un mejor estado de cómo está ese proceso productivo, puedo tener un mejor diagnóstico ante algún problema, pero lo mejor que puedo hacer es empezar a acumular información para tener un proceso predictivo de cómo va a estar y cómo puedo organizar mejor la sistematización de todo mi proceso. Eso que ocurre en una industria y se ve muy bien físicamente, porque es un proceso que uno lo ve físico, ocurre también a nivel empresas.
cómo esos flujos de trabajo uno los puede gobernar a través de tener mejor información. Además de todo lo que sabemos, el uso de la información para lo que es relacionamiento entre las empresas y sus clientes. Hoy, como contaba Lucas antes, somos una sociedad de la experiencia, lo que más se valora es la experiencia. Pero para darle una experiencia adecuada, tenemos que conocer mucho a nuestros clientes. Entonces, lo que antes había segmentaciones de un cierto estilo, hoy lo que se espera y cada uno de nosotros esperamos es que el producto o servicio que nos dan sea específico para mí, con lo cual me tienen que conocer. Y ahí está, yo creo que el valor también adicional de la información, en la relación con mis clientes y también en los procesos productivos y operativos de una empresa por detrás. Y acá los desafíos, ¿no es cierto? Porque esto es importante, el desafío y marcar, decir, no, porque el proceso productivo y todo lo demás. Ahora, contámelo para Doña Rosa, contámelo para mis amigos, los gringos de campo, que dicen, no, que voy a invertir tecnología. Digo, podemos dar millones de ejemplos prácticos de cómo embarcarse en un proceso de transformación digital y justamente, Lucas, hablábamos de dar vuelta la moneda en cuando uno se sienta a negociar una solución tecnológica, muchas veces el dueño de la industria o el dueño de la billetera, digamos, dice, ¿cuánto me va a costar? Y ahí está justamente la propuesta de valor que hace nuestra industria para el resto de las industrias, ¿no es cierto? No es cuánto te va a costar, pero contanos un poco más, Lucas, cómo viene la discusión, esa discusión en el medio, ¿no es cierto? Sí, no va a ser cuánto te va a costar, sino que tenés que invertir para ser competitivo y poder seguir en el mercado. Muchas empresas, el tema uberización, el famoso caso que se usa en todos lados, y sí, digamos, si uno ve o el tema lo que le pasó a Blockbuster, digamos, si uno no se anticipa y sabe que hoy en día la tecnología es un diferencial, en un mediano y largo plazo puede llegar a desaparecer o no ser competitivo en su mercado, ¿no? Definitivamente. Y justamente, ¿cuáles son los errores que cometen nuestro sector y la industria en general cuando decide meterse en un proceso de transformación? Justamente hablabas, Adrián, de la uberización de un montón de sectores, pero definitivamente hay cuestiones claves que hay que tener en cuenta y no cometer errores justamente cuando uno se embarca en este proceso de transformación digital. ¿Nos contás más o menos cómo son? Bueno, lo vemos mucho en nuestros clientes, en las experiencias que ellos tienen aprendemos muchísimo. Creo que algo que fuimos dándonos cuenta tiene que ver con que la transformación digital no es un tema tan solo tecnológico. Es un tema de cómo hacer una organización más eficiente, mejor, más robusta, más innovadora. Con lo cual tiene que ver con una transformación cultural y en eso, obviamente, las personas son el factor clave. Entonces, es tecnología, pero aplicada de determinada manera a través de las personas. En ese sentido, creo que la mayor recomendación que podemos hacer y que vemos que tiene resultado es tomarlo de manera estratégica. Pensemos qué queremos lograr con esto, armar un plan estratégico, tener un referente interno de la transformación digital, de la transformación tecnológica, ponerlo en función de objetivos que se quieren lograr. Esos objetivos no se van a lograr en un solo año, sino que es un proceso de mejora continua y de incorporación continua de tecnología en las empresas. Esos objetivos llevarlos a través de ciertas acciones que hay que hacerle seguimiento. Y estas acciones, como decía recién, no solo tiene que ver con incorporación de tecnología, que lo va a haber que tener en lo que es forma de trabajo, en lo que es productividad, en lo que es excelencia operativa, pero también en prácticas distintas. Hoy todas las empresas están incorporando metodologías ágiles, que para lo que es operativo es todo lo que viene de Japón, Lean Management, y para lo que es proyectos, lo que se llama Scrum, como forma de gestionar proyectos. O sea, hacer una organización mucho más ágil, pero a la vez productiva y eficiente a través de la tecnología. Claramente, sí, definitivamente. Lucas, y ahora te paso la palabra a vos. Digo, ¿qué tan importante es encontrar dentro de la empresa que se embarca en este proceso de transformación digital esa persona que te acompaña, que te dice, ¿sabes qué? Estoy tratando de convencer al dueño de la industria que me acompañe en este proceso. Ayúdame vos desde tu sector, desde tu empresa, a vender esta transformación, porque yo estoy convencido
pero tengo que convencer al dueño de la billetera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan importante es encontrar esa persona clave que conozca un poco de Scrum, que sea más o menos un Scrum Master, que conozca de metodologías ágiles, que sepa de innovación o que por lo menos haya escuchado y dice, podemos ir por acá? ¿Qué tan importante es encontrar a esa persona? Es muy importante y no es fácil. Pero pasa mucho en las pymes, por ejemplo, en las nuevas generaciones. Cuando hay un recambio generacional o está haciendo un recambio generacional, las nuevas generaciones que están tomando el mando de las compañías, de las pymes, sí lo ven porque vienen ya, digamos, vienen una generación que empieza a usar la tecnología, que lo ve como una evolución a la tecnología y a la transformación digital. Lo que sí, muchas empresas cometen el error de, al término transformación digital, centrarse en lo digital y no la transformación, un poco lo que decía Adrián, digamos, o sea, para hacer una transformación digital hay que repensar los negocios y la transformación de su negocio, ¿no? Que a veces no significa que sea una transformación muy grande, pero sí repensarlo, ¿no? Ahora, no nos dejé afuera los más viejitos. Nosotros No, los más no. viejitos también, vos porque sos bastante joven, pero los más viejitos también empezamos en transformación. No tengo cana, pero estoy bastante grande. Estamos en otra liga, está muy bien. Digo, qué bueno esto que nos contás, encontrar esa persona clave que te va a acompañar en el proceso, pero no solamente en el proceso de venta, digo, en forma un poco más graciosa lo podemos decir, che, encontrar esa persona clave dentro de la organización que lo vamos a llevar de la mano o vamos a caminar junto este proceso de transformación digital, este proceso de incorporar Industria 4.0 en una fábrica, pero a todos niveles. ¿Cuáles son los distintos niveles que tenemos en la Argentina hoy? Lucas justamente compartía un dato muy importante que viene de la UIA, con quien trabajamos mancomunadamente y con otros organismos como el INTI, el INTA y demás. Hoy solamente el 6% de la industria de la Argentina está realmente en un proceso profundo de Industria 4.0, con lo cual hay un 94% de exploración de posibilidades de convencer a la industria en general que es por acá, el camino es por acá y lo tenemos que embarcarnos. O sea que, Adrián, ¿qué tenemos que hacer desde CESI? Digo, el sombrero de CESI, el sombrero de la empresa, el sombrero representante del sector. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a ese 94% de la industria de la Argentina que tiene que innovar o morir? ¿Es tan así, innovar o morir? Desde la CESI, entre la comisión directiva y los socios, somos muy conscientes del impacto que tiene la tecnología en la sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo es un gran trabajo de difusión de eso, el impacto que puede tener la tecnología transformadora en las distintas industrias. Ese es un gran aspecto y muy importante, y lo estamos tomando con distintas acciones, pero a la vez también estamos tratando de influir en cuál es la infraestructura que se requiere para después poder hacer de esto una industria importante. El software tiene capacidad de exportar y muy fuerte y de transformar la sociedad, pero para eso requerimos que haya un contexto adecuado en términos de leyes, de normas y de formas de interactuar que nos faciliten todo eso. También estamos haciendo un trabajo de vincularnos con los organismos gubernamentales para poder generar ese espacio, ese entorno que haga que la Argentina pueda hacer uso de eso, porque creo que lo tenemos como gran potencial. Una de las cosas que a mí me gusta destacar muchísimo es el tema del trabajo remoto, que desde algún pueblo cualquiera de la Argentina que hoy quizás tenga solo una forma de desarrollarse una persona ahí, que es a través del agro, de la ganadería, con la industria del conocimiento, con la industria del software, con una conexión a Internet y con una notebook puede estar trabajando para cualquier lugar del mundo, y en nuestras empresas tenemos decenas de casos de esos que le hemos transformado la vida a personas a través de eso, del trabajo remoto. Necesitamos leyes que fomenten el trabajo remoto, que lo faciliten. Necesitamos leyes que faciliten el acceso a las comunicaciones y al acceso a nuestro material de trabajo, que es la notebook y las computadoras. Creo que eso puede ser un factor de cambio sustancial para nuestro país. Definitivamente la generación de talento en nuestro sector, el transmitir justamente un mensaje claro de innovación, un mensaje claro de un proceso de cambio, un cambio de paradigmas. Estuvimos hablando durante el pasaje del conversatorio justamente que hemos acelerado el proceso de lo que iba a pasar en los próximos 6 años, está pasando ahora, que el comercio y la industria en general está abrazando un proceso de transformación digital, de innovación,
no es justamente cambiar o morir, pero es muy importante, y la generación de talentos particularmente para nuestro sector. Ahora te llevo mínimamente, Lucas, porque ya estamos casi con el tiempo contado. ¿Cómo ves o cómo ve la Cámara los países de la región conectados con la transformación digital de la Argentina? ¿Tenés conocimientos de Chile, Uruguay, Paraguay, México mismo, Brasil? ¿Tenés alguna noticia al respecto? No, lo que sí, en Argentina, como decías vos, del informe ese de la UIA, hay solamente el 6% de las empresas que están en un nivel de industria 4.0, ¿no? A nivel regional creo que no estamos tan mal posicionados, o sea, la verdad que, pero sí venimos con un retraso, y me parece que eso al mediano o largo plazo va a traer un retraso más grande de la Argentina en relación a la región, ¿no? Definitivamente. Una vez más, no sé si quieren redondear, si no redondeo yo la nota. Primero agradecerles muchísimas gracias nuevamente a Diva, a Sergio, a el señor Zúrzolo, que nos está invitando nuevamente a participar de este congreso como lo hicimos el año pasado. Agradecerle muchísimo a Lucas Roca, que es justamente el director de ventas y marketing de Procarma Argentina, a Adrián Lazo, que es el vicepresidente y CIO de Baufes. Muchísimas gracias por representar al software, el sector del software, y contarnos un poco más desde la perspectiva de la pyme de la Argentina, el cambio de Industria 4.0 que tenemos que embarcarnos todos. Muchísimas gracias nuevamente a Diva por esta posibilidad, y siempre agradecidos y siempre conectados con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no?